Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes ingeniero. Continuando con los temas programados para el estudio, vamos a tratar ahora sobre la interpolación de Lagrange. Somos el grupo número 2, los integrantes son Ana Loor, María Fuertes, Michelle Choes, Jordan Tenorio y James Orejuela. Y quien les habla, Charles Godoy. Vamos a proceder a ver la poca parte teórica que puede haber en este tipo de ejercicios con dos fórmulas que serían las principales. Lo primero que nos dice es que este nuevo método es una reformulación del polinomio de interpolación de Newton, el que habíamos visto en las clases anteriores. Nos dice que este método evita el cálculo de las diferencias divididas, o sea, ya no vamos a realizar ese proceso. Pero este método tolera las diferencias entre las distancias x entre puntos. Y ahora, como les decía en un principio, se fundamenta en dos fórmulas principales, que son estas. F sub n de x va a ser igual a la sumatoria, que va a iniciar en i igual a 0 hasta n. Esto de aquí va a ser de L sub i de x por f de x sub i. Este término que vemos aquí, L sub i de x, vamos a tener que obtenerlo mediante otra fórmula, la cual está acá abajo. L sub i de x va a ser igual al productivo desde j cuando es igual a 0 en esta ocasión, pero que j no va a poder ser igual a i hasta n. Y esta fórmula de aquí también va a contener x menos x sub j sobre x sub i menos x sub j. Ahora sí, puede resultar ser un poco confuso esta fórmula, entonces vamos a proceder al ejercicio práctico para poder ir utilizándolo y ver para qué nos va a servir y cómo se la puede utilizar. Bien, este es el ejercicio que hemos decidido plantear. Nos dice aplicar la interpolación de Lagrange para encontrar el polinomio que interpola los siguientes datos. Vemos que nos presenta tres coordenadas rectangulares porque tiene solamente puntos en x y en y nos dice que luego tenemos que comprobar graficando. Entonces, luego del análisis de cualquier ejercicio que hagamos, debemos de obtener los datos que nos brinde el mismo. Entonces, n va a ser el número de puntos o coordenadas que nos dan. Tenemos 1, 2 y 3. Entonces n va a ser igual a 3. Luego i y j van a ser igual a n menos 1, pero iniciando en 0. En este caso sería 0,1,2. Y en j sería lo mismo. Listo. Ahora x sub 0, sub 1 y sub 2, ¿de dónde obtenemos? En cada uno de los puntos o coordenadas, ya les decía que el primer dígito es representativo a x y el segundo es representativo a y. Entonces en x sub 0, 1, 2 vamos a poner el valor que pertenece a las x. En el primer punto sería el 1, en el segundo punto sería el 2, y en el tercer punto sería el 3. Listo. En f de x sub 0, sub 1 y sub 2, ahora en cambio aquí vamos a poner los valores que serían representativos a y. En el primer punto sería 2, en el siguiente sería 3 y luego sería el 1. ¿Listo? Los siguientes valores ya tenemos que encontrarlos mediante las fórmulas que vamos a presentar a continuación. Entonces vamos a proceder a utilizar la primera fórmula. En este caso, si nos guiamos del primer término, vamos a colocarlo entre paréntesis, va a ser x, por ahora nuestra incógnita, menos, vemos que aquí nos dice que i va a inicializar en 0. Entonces aquí el primer valor de i va a ser 0. Entonces vamos aquí. X menos x sub j.
pero como nos dice que j tiene que ser distinto de i en esta primera iteración, i vale 0, entonces tenemos que iniciar desde 1. Aquí va a ser 1. Pero como es productivo, seguimos con esta misma fórmula aumentándole un valor. ¿Cómo es esto? Nuevamente x menos x sub j. Y sub j nos sigue diciendo que no puede ser igual a i. Ya utilizamos valor de 1, entonces nos queda utilizar valor de 2. Vemos que aquí ni este x1 ni este x2 es igual a 0. Entonces estamos cumpliendo para esta primera interacción. En la parte posterior vamos a encontrar x sub i. X sub i. ¿Y cuánto vale? 0. Menos xj. xj, como les decíamos, tiene que ser distinto de 0, entonces inicia en 1. Como es productivo, nuevamente procedemos a hacer lo mismo. X sub i, ¿cuánto va a valer en esta interacción? xi, 0. Menos x sub j, como ya utilizamos el 1 y no puede ser igual a i, que es 0, 2. Como también nos podemos guiar aquí, mirando acá nuestros contadores, que nos dice que va a llegar 0, 1 y 2, y j 0, 1 y 2. Entonces por eso hemos ubicado también estos valores desde el 0 hasta el 2. De aquí estaría realizada la primera interacción. Faltaría lo que sería reemplazar valores en la fórmula, porque lo que hemos armado ahí recién es la fórmula. Entonces vamos a reemplazar. Por ahora nuestra incógnita va a seguir siendo de x. Entonces en x le dejamos tal como está ahí. Menos x1. ¿Cuánto vale x1? Volvemos a nuestros datos. Vale 2. X, vamos en esta parte. Menos x2. ¿Cuánto vale x2? Vale 3. De la misma manera procedemos acá. x0, ¿cuánto vale? x0 vale 1. Menos x1, que vale 2. x0 vale 1 menos x2, que vale 3. Y ahora sí podemos proceder a realizar las operaciones. Esto va a ser igual. Aquí en esta parte tenemos que hacer una multiplicación de cada uno de estos términos. Por ejemplo, x por x y x por 3. Luego menos 2 por x y menos 2 por menos 3. Entonces, x por x sería x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado. Y ahora x por menos 3 sería menos 3x. Procedemos con el menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por menos 3 más 6. En la parte inferior, aquí podríamos realizar primero las operaciones de resta. En este caso aquí me quedaría menos 1 y acá menos 2. Entonces menos 2 por menos 1, 2 positivo. Entonces aquí, ¿qué más podríamos hacer? Vemos que nos encontramos con términos semejantes. Los procedemos a agrupar entre ellos. Aquí sería x cuadrado
menos 5x, que son términos semejantes, más 6 sobre 2. Seguimos con esta iteración. Listo. En este caso, para que no nos quede así en forma de fracción, vamos a proceder a sacar este número 2 al frente y dejando solamente este polinomio. Recordemos que podemos decir que aquí en el numerador está un 1 imaginario que multiplica todo esto. Entonces procedemos a realizar algo más o menos así. 1 sobre 2. Todo esto que multiplica a la parte del numerador. X al cuadrado menos 5x más 6. Listo. Este sería el resultado de nuestra primera iteración. Una vez obtenido ya los valores de las tres iteraciones, podemos proceder a ubicarlos arriba en los datos. En esta ocasión, cuando L de sub 0 de X va a valer esto. Bien, ahora vamos a proceder a lo que sería la creación del polinomio utilizando la interpolación de Lagrange, guiándonos en esta fórmula general. Entonces nuestro polinomio va a ser igual a, como dice la fórmula, f de x y, como notamos aquí en nuestras iteraciones y en nuestro contador, vamos a utilizar valores desde 0 hasta el 2. Entonces 0 multiplicado por L sub 0, aquí me falta la X, de X, más, porque este término denota sumatoria, F de X, aumentamos al 1, el 1 de X, más F de X 2L 2 de X. Y hemos formado nuestro polinomio. Una vez que ya tengamos el polinomio, procedemos ahora a reemplazar valores que ya conocemos. Por ejemplo, f de x0 ya conocemos acá que es 2. Entonces 2. Y esto de aquí va a multiplicar a L de X, L sub 0 de X, el cual vendría a ser esta cantidad que habíamos obtenido acá. Y así vamos reemplazando valores que ya hemos encontrado anteriormente. Listo, más f de x1 va a ser en este caso 3. Va a multiplicar ahora a L sub 1 de X, va a ser este valor que tenemos aquí. Listo. Más f de x sub 2 va a ser igual a 1, como tenemos aquí. Se va a multiplicar a el siguiente valor. L sub 2 de x. Y listo. Una vez reemplazado, solo nos queda realizar las operaciones que nos sean pertinentes. Una vez obtenido ya el resultado final, esta es una función la cual vamos a poder utilizar para proceder a realizar la gráfica, dando valores a x para poder encontrar los respectivos valores en y, reemplazando. Entonces vamos a proceder, por ejemplo, cuando x valga menos 2,
aquí va a ser menos 2 al cuadrado más 11 sobre 2, el valor que tenemos acá, menos 2, menos 2. Este resultado nos va a dar en esta ocasión menos 19. Y así procedemos a realizar todos los otros puntos. Listo, una vez encontrados todos los valores, vamos a proceder a comprobar si todo el procedimiento que hemos hecho está correcto. ¿Cómo hacemos esto? Verificando los puntos que hemos encontrado. Tienen que ser de la misma manera o tienen que tener los mismos valores de los 3 puntos que comenzamos a realizar el ejercicio, o sea, de los puntos que están acá. Vamos a comprobar el primer valor. Cuando x vale 1, y va a valer 2. Comprobamos. X vale 1, y va a valer 2. Esto está de manera correcta. El siguiente punto, cuando x vale 2, y vale 3. X vale 2, y vale 3. Está de manera correcta. Y por último, cuando x vale 3, y vale 1. Está de manera correcta. Recordar que si uno de estos puntos, cualquiera de los 3, no nos coincidía, solamente por ese punto nuestro ejercicio estaría mal realizado. Tendríamos que volverlo a analizar para encontrar el error. Para concluir, vamos a realizar la gráfica en una aplicación que hemos utilizado anteriormente, la cual es GeoGebra, que es una opción didáctica para realizar la gráfica. Entonces procedemos a digitar. P de x va a valer menos 3 sobre 2 x al cuadrado más 11 sobre 2 x menos 2. Y de esta forma es como quedaría nuestra gráfica. Quedaría en forma de parábola hacia tendencia negativa. Para comprobar también podemos comprobar la tabla de valores. Vamos a ver que inicie en menos 2 y termine en 4. Menos 2 termina en 4. Ok. Comprobamos. Y vemos que sí, está realizada de manera correcta. Una vez demostrando cuál sería la gráfica, estaríamos finalizando el ejercicio. Les agradezco por su atención.